Andrew, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre el impacto que tendrá la nueva ley fiscal aprobada en Estados Unidos en la política antimigratoria del presidente Trump. Pero antes me gustaría conocer tus reacciones sobre lo que está ocurriendo con las deportaciones a Nicaragua, que las manejan por lo menos el régimen Ortega Murillo en un absoluto secretismo. Pero el martes pasado la Embajada de Estados Unidos en Managua informó que decenas de nicaragüenses llegaron deportados al país en un avión militar. ¿Por qué envían deportados en un vuelo militar? Eso es muy raro, ¿no? Lo empezaron a hacer al inicio de la administración Trump y luego dejaron de usar los aviones militares porque es más costoso y han estado usando las líneas aéreas que tienen los aviones contratados. Entonces, no me queda claro por qué hicieron eso, porque obviamente llama la atención cuando mandan un avión militar. Y esto era parte de nicaragüenses, parte de venezolanos. Quizás querían subrayar que están haciendo deportaciones a Nicaragua, pero ya sabíamos que estaban enviando nicaragüenses a Nicaragua. Eso sí, no se ha parado durante la administración Trump. Hasta donde sepamos, la verdad es, al terminar el Humanitarian Parole, que tenían muchos nicaragüenses que entraron de forma legal con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, pero ya se les terminó su permiso de estar en el país. Ya hay mucho más nicaragüenses que de pronto están desamparados y en situación de no tener documentos y sujetos a deportación. Al final, fuentes diplomáticas de Estados Unidos indicaron que solo eran nicaragüenses los que llegaron en ese vuelo militar y no venezolanos. ¿Significa esto que hay un acuerdo entre la dictadura de Ortega y la administración Trump para coordinar las deportaciones? Tiene que ver, ¿no? A mí no puede Estados Unidos llevar un avión a Nicaragua sin la anuencia, sin un acuerdo con el gobierno nicaragüense. Y es lo que hemos visto también con Biden y ahora con Trump, es que hay negociación para los vuelos de deportación a Nicaragua. No sabemos qué se da en cambio de eso de parte de Estados Unidos, si Estados Unidos no ejerce algún tipo de presión que habría hecho de otra forma, si quita algún tipo de presión, pero obviamente no lo está haciendo, no está recibiendo los aviones de gratis el régimen Ortega Murillo. La diferencia con la administración Biden es que se ha incrementado considerablemente el número de deportados nicaragüenses. En este primer semestre se han recibido 2.100 migrantes en 21 vuelos provenientes de Estados Unidos, como el 40% superior al mismo periodo en la administración Biden. Y lo que llama la atención es que más de la mitad de estos vuelos pasaron por la base naval de Guantánamo, recogiendo deportados nicaragüenses. ¿Por qué mandan a Guantánamo a los migrantes deportados? Mandaron a Guantánamo nicaragüenses y venezolanos a los países donde tenían dificultad en regresarlos a su país y eso también una forma de presionar a los gobiernos, ¿no? A que tomen sus nacionales para que no estén recluidos en Guantánamo. No sé eso y eso fue parte de la presión que ejercieron sobre el gobierno de Nicaragua en esto también, pero yo sospecho que hay negociación de por medio. Casi siempre hay en estas cosas. Si bien siempre ha habido indocumentados nicaragüenses, había muchos que llegaron de forma legal, llegaron con su permiso, su humanitarian parole, y entraron con acorde lo que les pidió el gobierno de Estados Unidos. Quitándoles eso, de pronto hay un grupo mucho más amplio que realmente está vulnerable a ser deportados. Por lo Y menos 90.000 nicaragüenses así es. quedaron con parol. De estos, 60.000 no solicitaron asilo, pero hay más de 250.000 que se estima están en condiciones de indocumentados y ya estaban antes en riesgo de deportación. La pregunta Así es, es. qué pasa después de la aprobación de esta ley fiscal que le otorga más recursos a la administración Trump para impulsar su política de deportaciones? Les dieron 45.000 millones para deportación, para detención y deportación, más dinero para la frontera, más dinero para el muro fronterizo y otras cosas, pero 45.000 millones enfocados en la deportación específica, de la detención y deportación. Es muy difícil que vayan reclutando nuevos agentes, eso van a ser seguro, pero eso toma mucho tiempo. Lo que creo que van a hacer rápidamente es incrementar el número de camas que tienen.
eso es su capacidad de detención, para que puedan tener más personas recluidas mientras esperan ser deportados. Van a contratar más aviones para agilizar el proceso de deportación y probablemente también vayan contratando a contratistas que rastrean a los migrantes indocumentados. Lo que toma mucho del tiempo de los agentes de ICE es rastrear las personas que están en situación indocumentada, saber quiénes son, dónde están, a qué horas llegan a su casa o a su trabajo. Entonces, todo eso, esas partes se puede contratar a personas externas. Esto nos dice que casi seguro va a haber aumento de detenciones y deportaciones, pero también hay un par de fuerzas contrarias. Una son las cortes, que hay que ver donde hay algunas decisiones iniciales de la Corte Suprema, pero hay muchos temas todavía en las detenciones que están en juicio en las cortes en Estados Unidos. Pero dos es el tema de la opinión pública y se está tornando la opinión pública mucho más negativa frente a la deportación. Al principio era muy popular porque el público sí quería que Donald Trump parara el flujo de la frontera, que llegara menos gente. Él identificaba a los migrantes indocumentados como criminales, pero ahora que se nota que están agarrando sobre todo personas en sus lugares de trabajo, el público es mucho más escéptico y ya la mayoría es negativa frente a Trump en el tema de migración. Eso sí es un cambio de último mes. En el caso de Nicaragua, Ortega ha empezado a criticar frontalmente la política migratoria y de deportaciones de Trump, pero al mismo tiempo retiró el gobierno de Nicaragua a la Organización Internacional de Migraciones, a la OIM y a ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, y cerró varios consulados en los Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene retirarse de esas agencias en la protección de los migrantes nicaragüenses y los refugiados en otros países? No nos debe sorprender que no hay un compromiso real del régimen en Nicaragua frente a los migrantes y refugiados nicaragüenses, ¿no? Al final de cuentas, la mayoría están huyendo del régimen, ¿no? O por lo menos del colapso de la sociedad y la economía derivado de las políticas del régimen. Yo no sé qué tanto los nicaragüenses en Estados Unidos se acercan a los consulados. Yo creo que tienen el mismo problema que tienen los cubanos, ¿no? Que en general no se acercan al consulado cubano, excepto cuando sea absolutamente necesario, porque desconfían mucho de su gobierno, igual con los nicaragüenses y los servicios consulares. Obviamente, de vez en cuando la gente necesita algún trámite y lo hace, pero en general no ha habido una cercanía, a diferencia de otros consulados, ¿no? Tú vas a los consulados de Guatemala, de México, de Colombia y tienen un trato muy directo, muy frecuente con sus connacionales, ¿no? Eso no es así con Nicaragua y con Cuba. Las personas que tenían el parol humanitario y que tenían permiso de trabajo ya fueron notificadas por el Estado, les dicen se suspenden los permisos y les piden que se autodeporten. Esas personas están bajo la supervisión y el control del ICE y supongo que aquellos que ahora van a enviar remesas pagando ese impuesto del 1% también pueden ser localizados más fácilmente por el Estado. Pueden ser localizados, yo creo que muchos van a cambiar de dirección, porque si dieron su dirección a ICE o a USCIS, si dieron dirección a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, muchos van a cambiar de dirección para que no los localicen, para que sí les facilita al gobierno poder encontrarlos. En cuanto a la notificación, en teoría las empresas están notificadas que les dieron de baja si están en el sistema de registro. Algunas de las empresas de Estados Unidos están en un registro donde checan la validez de los documentos. Yo estoy seguro que muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, no se van a dar por notificados que terminó el programa de parol. Muchos quizás ni lo saben para empezar. Y entonces seguramente algunos logran seguir trabajando legalmente y otros sí van a perder su trabajo. Bueno, seguramente ya han perdido su trabajo en esto. ¿Cuál estimas que puede ser la capacidad efectiva del gobierno de incrementar las deportaciones en esta segunda parte del año, ahora con ese incremento tan grande de recursos que mencionabas? Decías que no pueden reclutar más agentes,
pero tienen más recursos. Van a poder contratar servicios que les ayudan, ¿no? Y van a tener más espacio para detención. Van a incrementar mucho las deportaciones, detención y deportaciones, pero va a seguir siendo una fracción del total. Han dicho que quieren 1 millón de deportados al año. Eso es muy difícil, no es imposible, pero en este momento sí es imposible. A lo mejor de aquí a un año logran 1 millón al año, pero hay 14 millones de indocumentados en Estados Unidos. Aunque llegan a 1 millón al año por 3 años, y medio millón quizás en el primer año, estamos hablando de una fracción del total. La probabilidad de que cualquier persona sea deportada es muy bajo. No, va a generar temor, sin duda, ¿no? Todos los indocumentados van a tener un temor racional de ser deportados, pero la gran mayoría nunca van a ser deportados del país. Dentro de este paquete fiscal aprobaron un impuesto de 1% a las remesas. Eso fue al inicio un intento de también de disuadir a la migración indocumentada. Iba a ser solamente los migrantes no ciudadanos que tenían que pagar un impuesto de 5%. En las negociaciones en el Senado se bajó de 5 a 1%, bueno, de 5 a 3.5 en la Cámara Baja, luego a 1%, y se aplica a todos, ciudadanos y no ciudadanos. Sería mejor sin ningún impuesto, pero al final de cuentas, 1% probablemente no cambie la vida de la gente, no cambie el comportamiento de enviar remesas, ¿no? Ya, si fuera 5%, yo creo que sí habría un impacto enorme. Hablabas de las protestas o de la impopularidad que se está generando en torno a las redadas, a los encarcelamientos y a este tipo de deportaciones. ¿Eso está focalizado en algunas ciudades en particular? ¿Es algo que podría tener una incidencia en la manera en cómo la administración Trump está ejecutando las deportaciones? Es decir, ¿es una protesta efectiva? La protesta visible no es la efectiva. Lo que es efectiva es el descontento popular, el descontento de la gente. Es mucho mayor entre demócratas e independientes, menor entre republicanos, pero ya se empieza a notar entre republicanos también. Y se empieza a notar entre empresarios, sobre todo en el sector agrícola, que tiene que ser muy afines a Donald Trump, y en el sector de la hotelería y los restaurantes, que también han sido grupos muy afines a Trump. Entonces, ahí tiene un poco de presión de los suyos, ¿no? A mí mucho, no, la protesta en la calle son mayormente demócratas y gente que odia a Trump, pero la protesta que sí le está afectando a Trump es de su propia gente, que son pro-Trump, pero empresarios que de pronto no quieren que se les caiga una inspección, que se les quita a sus trabajadores, que se espantan sus trabajadores y no llegan a trabajar. Y es un malestar en general. Las encuestas nos dicen que está 40% de la población más o menos apoya a Trump en migración, en su control migratorio, pero un 50-55% están opuestos, que no les gusta cómo lo está ejerciendo. Eso es un cambio. Hace 2 meses había un apoyo masivo a las iniciativas de Trump en la materia migratoria, porque el público lo veía que estaba deportando a criminales en su mayoría, no, ahora no todos, pero que no, la impresión era que la mayoría eran de criminales. Y al principio era cierto, a mí la mayoría tenía algún antecedente, por 60% calculamos en los primeros 2 meses, tenía algún tipo de antecedente criminal, quizás no tan severo, ¿no? Pero ya cuando empieza a hacer redadas en lugar de trabajo, cambia el perfil y ya es el vecino de uno, ¿no? Los indocumentados en Estados Unidos también, los indocumentados no son un grupo aparte de nosotros, son un grupo integrado en la comunidad, ¿no? A lo mejor uno puede pensar en el indocumentado criminal como alguien diferente a un otro, pero cuando ya trata de los trabajadores, es gente que conocemos en carne propia. ¿Existe algún límite para el crecimiento de la política de deportaciones relacionados con las preocupaciones que hay entre los empresarios y otros sectores sobre el empleo? Donald Trump es un animal político y depende cómo él lee la situación. En este momento tiene como su Stephen Miller, que es el autor de sus políticas migratorias, como la persona principal en la toma de decisiones, no solo en migración, casi en todos los temas domésticas. Pero mira, Trump es muy capaz de cambiar de opinión si siente presión de los empresarios y sobre todo empresarios que son de sectores que son afines a él, ¿no? Él es muy, a final de cuentas, ya lo que hemos aprendido de Donald Trump es que tiene instintos
pero quizás no principios. No, a mí tiene instintos políticos, quiere mostrar que es duro en la migración, eso no va a cambiar, pero también es capaz de cambiar las medidas específicas porque siente que el público cambia. Entonces ahí yo creo que vienen en algún momento algunos ajustes. Él ya ha hablado, que yo he contado 5 veces, de dar una vía legal a las personas que trabajan en agricultura y hoteles. Y no sé, no sabemos de ninguna medida específica, concreta que están persiguiendo en este momento, pero lo sigue diciendo y es muy probable que alguien en la administración está poniendo pluma en papel y tratando de diseñar algo que llega a su criterio, ¿no? Y eso no le va a gustar a Stephen Miller, pero Stephen Miller es fiel a Donald Trump y toda la gente en la administración lo va a aceptar. Yo no digo que va a dejar de deportar personas, yo creo que eso va a seguir, pero puede ser que cambie la naturaleza, el paso, el ritmo, los sectores, mucho dependiendo del hombre en el poder, ¿no? Del presidente Trump.